Masejet Gitin, Daf Samejalef Amudalef 61a, 17 líneas de arriba para abajo. La Mishnah a continuación nos sigue mencionando diferentes decretos que Jajamim hicieron para fomentar la armonía y disminuir la división, la separación. Dice la Mishnah, Mashalet Ishala Jaberta Hashudala Shevi'it, Nafa Uchbara Berjaim Betanur, Avalot Avor Velotit Hanima. La Mishnah nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si una mujer, por ejemplo, vamos a llamarla Lea, tiene una amiga que se llama Rachel? Y esta Rachel es sospechosa en varias leyes o en una de las leyes de Shemitah, de Shevit, del año sabático. ¿En qué ley? Explico. En Shemitah, aparte de que no se puede trabajar la tierra, no se puede sembrar ni nada por el estilo, si hay una fruta en el campo que creció sola, uno puede venir y agarrarla, todo ese efker, uno puede venir y agarrarla y tener provecho de la fruta. Eso sí, puedes tener provecho mientras que en el campo aún haya de esa fruta. Si ya no hay más de esas frutas, ya llegó el momento de biur, zman biur, y ya no puedes tener más provecho de la fruta que agarraste, sino tienes que exterminarla, ¿sí? Esta Rachel era sospechosa para estos temas. Ella agarraba frutos de Shevit, de Shemitah, la cual podía agarrarlo, pero no los consumía de inmediato, sino los mantenía y los guardaba aún después de que ya en el campo no había más. O sea, después de Zman Biur. Entonces era Hashudá, era sospechosa con una de las leyes de Shevit, con esta ley. Entonces, esta Lea tiene una amiga Rachel que es sospechosa para esta ley. Nos dice la Mishnah, aún así, puede venir Lea y prestarle a Rachel diferentes utensilios como un tamiz, un colador, un molino, un horno, ¿sí? Aunque puede ser que Rachel cuando Lea le presta a Rachel estos utensilios, Rachel los use ¿para qué? Justamente para estas frutas que guardó después de Zman Biur. Sale que aparentemente podríamos decir que Lea está ayudando a Rachel a transgredir una prohibición, ¿sí? Aún así, dice la Mishnah, está permitido, ¿sí? Aunque está ayudándola a ella, ya que es de una manera indirecta, le está prestando nada más los utensilios, no está haciendo nada con las manos, está permitido. ¿Por qué mi pene de Arke Shalom? Pero no puede venir Lea y juntarse con Rachel para ayudarla a clasificar, a separar y a moler sus frutas después de Zman Biur. ¿Por qué? Porque aquí sí ya la está ayudando con ¿qué? No de una manera indirecta, sino la está ayudando con las manos. Sí, la está ayudando con las manos. Y aclaro un poquito más el tema. La prohibición de estas frutas después de Zman Biur es comerlas, ¿sí? Aquí lo único que está haciendo Lea es muy bien preparando para poder comerlas. Pero la regla es que cuando tú preparas algo para poder comerlas es como si fuera que la estás comiendo. Por lo tanto, nos dice en la Mishnah, repito, que Lea puede prestarle a Rachel los utensilios, porque no está siendo partícipe directamente con sus manos en esa acción, pero no puede clasificar con sus manos. Lea no va a poder ayudar a Rachel a clasificar con sus manos y moler con sus manos, porque ahí sí está preparando como una acción con sus manos, y eso es como si fuese que está ya comiendo esas frutas, lo cual está prohibido. Así nos dice la Mishnah en este primer caso. Otro caso similar. Eshet Haber, Masher el de Eshet Amaretz, Nafauch Barau, Boreret Vetogenet, Umerakedet. Aima. אבל משתטיל את המים, לא תיגע עמה לפי שאין מחזיקים ידי עוברי עבירה. Ahorita la Mishnah nos habla también de dos señoras, ¿sí? Lea y Rachel. Pero en este caso, Rachel no es sospechosa para leyes de Shevit, sino es esposa de una Amaretz. ¿Cómo se dice Amaretz, León? Una persona que no sabe las leyes. Ignorante, llamémoslo así, ¿sí? Entonces está Lea, la primera que está casada con una persona que sabe, y está Rachel, que está casado con un hombre que ¿qué? Ignorante, ¿sí? Un hombre ignorante, sospechamos de él dos cosas, principalmente. Vamos a hablar de esto en la Gemara más, pero principalmente sospechamos de ello dos cosas. Uno, que no cuidan tumá betara, pureza e impureza, y por lo tanto Jajamim sospecharon que sus utensilios y ellos mismos están impuros, ¿sí? Y dos, sospechamos de que no sacan maasrot, no diezman su cosecha, ¿sí? Entonces, si así sospechamos de los ignorantes, también de las esposas de los ignorantes, porque ellas también son ignorantes seguramente. Entonces viene la Mishnah y nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si viene Lea, nos dice la Mishnah, y le presta a Rachel, que es la esposa del ignorante, y ella también es ignorante por ende, ¿sí? Le presta un tamiz, un colador, no hay ningún problema. Utensilios se puede prestar como en la halajá anterior.
Pero aumenta la Mishnah en este caso y nos dice que en este caso inclusive puede clasificar y moler Lea junto con Rachel. Puede ayudarla sin problema, inclusive puede tamizar con ella. ¿Sí? Y vamos a preguntarle a la Gemara, ¿cuál es la diferencia? De la misma manera que aquí hay una prohibición que se llama Tevel. ¿Qué es Tevel? Cuando las frutas no la diezmaron. ¿Sí? Y cuando estás preparando con las manos para comer frutas que no se diezmaron, es como si fuese, que dijimos antes, cuando preparas es como si fuese que estás comiendo. Entonces debería estar en este caso, cuando lo haces con las manos, prohibido. ¿Por qué lo permites en este caso? La Gemara va a preguntar eso. Pero en este caso la Mishnah nos dice de que Lea puede no nada más prestarle utensilios a Rachel para que Rachel sola prepare, sino también Lea puede ser partícipe en la preparación y ayudar a Rachel, ya sea en la clasificación, ya sea en el moler y ya sea en el tamiz, en tamizar. Sin embargo, nos dice la Mishnah, cuando ya venga Rachel, la esposa, la ignorante, ¿sí? Y le eche agua a la harina, después de moler y tamizar, ¿sí? Que como sabemos, para recibir tumá, ¿sí? Para que una comida, un alimento reciba tumá, tiene que ser apto para recibir tumá. ¿Cómo se hace apto para recibir tumá? ¿A través de qué? Se moja. Cuando se humedece, ya es apto para recibir tumá. ¿Y por qué dijimos que una maaretz, un ignorante, sospechoso en qué? En tumá, ¿sí? En tumá, en impureza. Por lo tanto, nos dice la Mishnah, cuando ya Rachel, la esposa del ignorante, le echó agua a la harina y por ende la harina se convirtió ya apta para recibir tumá, ahí ya que Lea no se meta más a ayudar a Rachel. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de impurificar? Explico un poquito. La masa, si la harina, cuando hay agua, ¿qué pasa? Se vuelve en masa. Y cuando es masa, ¿cuál es la halajá que hay que sacar? Jalá, afrashat jalá. La halajá es que la jalá es como si fuese terumá. Y la halajá es que aunque no le has sacado la jalá, es como si fuese, mientras que no le has sacado la jalá, todo es terumá. Y hay una prohibición de la Torá de impurificar terumá. Aquí ya es una prohibición de la Torá mamash. Por lo tanto, ya que se volvió apto para recibir tumá y ya es una isá y no le has sacado la jalá todavía, es como si fuese todo terumá. Y por lo tanto, no puedes impurificar, es una prohibición impurificar. Por lo tanto, en este caso, que Lea no se meta cuando ya le echó agua, Rachel, a la harina, que no se meta Lea en ayudar en todo este tema en absoluto. ¿Por qué? Porque está literal ayudando a transgredir una prohibición de la Torah. Así nos dice la Mishnah, porque está apoyando a un pecado. ¿Sí? Un pecado de la Torah. Así nos dice la Mishnah. Sigue diciendo la Mishnah, Bekulam lo ambru, en la mipeneder que Shalom. La Mishnah explica y aclara que todo lo que Jajamín permitieron, si en ambos casos, que Lea le preste los utensilios a Rachel, sí, prestar los utensilios o inclusive ayudarlos, dependiendo en cada caso, es únicamente por dar que Shalom, únicamente para fomentar armonía y que no haya odio entre Lea y Rachel. Pero si no hubiese sido por eso, también eso hubiese estado prohibido. Culmina la Mishnah diciendo, Mahazikim yeden ochrim bashevi'it, aval lo yede Israel, veshoalim bishlomam y peneder que shalom. Culmina la Mishnah diciendo, y explico, según lo que al final la Gemara va a decir sobre esto, ¿sí? Lo que la Gemara concluye, voy a decir una vez la explicación que la Gemara concluye sobre esta parte, aunque lo vamos a ver más adelante en la próxima clase. Dice la Mishnah que en Shevit, que no se puede trabajar la tierra, como ya mencionamos, no se puede trabajar el campo. Los gentiles sí pueden hacerlo, el judío no puede. Pero al gentil, ya que él sí lo puede hacer, uno puede venir y decirlo, Hazdaku Baruch, te felicito, muchas gracias por hacerlo. Puede fortalecer sus acciones, aunque él mismo tiene prohibido decirlo, ¿sí? Y aunque él mismo tiene prohibido hacerlo, ya que el gentil tiene permitido, puede el judío incentivar al gentil, aunque el mismo judío lo tiene prohibido. Pero si el judío ve a otro judío, obviamente en ese caso no puede fortalecer y apoyar sus acciones. Adicionalmente, siempre es importante, nos dice la Mishnah, saludar y preguntar por el saludo y por cómo se sienten los gentiles. ¿Por qué todo esto? Para fomentar la armonía entre los gentiles y los judíos. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Maishna Reisha u Maishna Seifa. ¿Cuál es la diferencia entre el primer caso y el segundo caso? ¿Cuál es la diferencia entre el primer caso que habla sobre Lea y Rachel, que Rachel es sospechosa en temas de Shevit, como explicamos de las frutas Man Biur? Y en el segundo caso, ¿cuál es el segundo caso? Lea y Rachel, que Rachel es la esposa de un ignorante y ella es ignorante, y por lo tanto tenemos problema de Tebel, que no hay maaser, no hay diezmo, y Tumá y Tara. ¿Por qué en el primer caso tú me dices de que nada más Lea puede prestarle a Rachel los utensilios, pero no puede ayudar en acción
en la acción directa. Y en el segundo caso tú me dices que puede prestar los utensilios y también ayudar a moler, a tamizar, a clasificar. ¿Cuál es la diferencia? De la misma manera que en el primer caso, aparentemente tú me dices que no se puede ayudar con las manos en la acción. ¿Por qué? Aparentemente, ¿por qué no se puede ayudar con las manos en la acción? No se puede ayudar con las manos en acción. ¿Por qué? Porque el hecho que estás ayudando con las manos a preparar es como si fuese que estás comiendo y por lo tanto no se puede en Shevit. Igualmente, en una Amaretz, también cuando Lea está con Rachel, que Rachel es Amaretz, ignorante, también deberíamos decir que puede nada más prestarle utensilios, pero no ayudar con sus manos a clasificar. Pero cuando yo clasificar Tebel, no hay diezmo. Sí, si no hay diezmo, ¿qué pasa? Es como si fuese que estás preparando. Si preparas con las manos, es como si fuese que estás comiendo, y debería estar prohibido también, porque en el primer caso tú me dices que nada más está permitido utensilios, ¿sí? Y en el segundo caso me dices también está permitido que ayudarla con las manos en esas acciones. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, Amar Abaye, róbame aretz me asrimhem. Dice Abaye, te voy a explicar. También los ignorantes, no es que estamos seguros que no diezmaron. La mayoría de los ignorantes, aunque son ignorantes, sacan masrot, diezman. ¿Sí? Por lo tanto, si mayoría diezman, tenemos que asumir de que en este caso, esta Rachel, que aunque es esposo de un ignorante, sí diezmó. Entonces no hay ningún problema. Solamente que vinieron Jajamim y dijeron que aún así sospechemos a la minoría. Por lo tanto, ya que es un tema de Rabbanán, un tema de Jajamim, un tema de nuestros sabios nada más, vinieron los mismos Jajamim y dijeron que para fomentar la armonía y que no haya disminuir la separación, permitimos esto y decimos que no hay ningún problema, que Lea ayude con las manos a Rachel. Aunque puede ser que hay una minoría, Jajamim dijeron que hay que sospechar a ella de que no diezmaron, es nada más de Jajamim. Por lo tanto, ya que es nada más de Jajamim dijeron, por dar que shalom, para fomentar armonía, ayúdala no nada más a prestar utensilios, sino a ser parte del trabajo que ella necesita. Sin embargo, el primer caso de Shevit es un tema de una fruta que una persona lo come después de Zman Biur, ¿sí? Es una prohibición de la Torah. Es una prohibición de la Torah. No te ayudo a ser parte en esa acción, en esa preparación, porque cuando preparas es como si fuese que estás comiendo y es una prohibición de la Torah. Así responde Abaye. Segunda explicación, Rabba Amar, Jaja Beama Aretz de Rabbi Meir, Betum'a Betahara de Rabbanan. De Tania, Eis de Uama Aretz, Kol She'eno Gel Julin, Julat Betahara. Dibre Rabbi Meir, Bajami Unim, Kol She'eno Maaser Perota. Otra explicación dice Rabba muy sencillo. Aquí en el segundo caso de la Mishnah, cuando mencionamos que Rachel es la esposa de un ignorante, ¿sí? No es, que nosotros explicamos hasta ahorita, ignorante tiene dos cosas. ¿Qué dos cosas? Tumá y tahara, impureza, y porque no se cuida de la pureza y siempre sospechamos que sus utensilios son impuros. Y que no diezma, maaser, y todo es tebel, por ende. Dice la Gemara, no, aquí estamos hablando según la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Meir dice que una maaretz sí se cuida de maaser. Sí se cuida de maaser. Hay una maaretz que sí diezma. Sí diezma, estamos seguros que diezma. Y que solo no se cuida de tahara, de pureza. ¿Sí? Y por lo tanto, ya que es julín, ¿qué es julín? Cuando son frutas que no son santas, ¿sí? Son cosas que son frutas cotidianas, no son terumanos, son nada, es julín. La impureza de julín es un tema nada más de Rabbanán, ¿sí? Y por lo tanto, ya que es un tema de Rabbanán, Jajamim vinieron y dijeron que por dar que shalom, te permito no nada más que le prestes utensilios, sino que sea partícipe también en la preparación activa con tus manos, no hay ningún problema. Sin embargo, en Shevit es un tema de la Torah. O sea que ambas respuestas básicamente, en verdad no acabamos todavía la segunda respuesta, y la Gemara trae una baraitá para sostener esa segunda respuesta. Aquí dice Meforash que Rabbi Meir dice que una maaretz, que es una maaretz, una persona que no cuida sus julín con pureza, sino con impureza. Vemos que el único hecho de que no se cuida de la impureza de los julín ya es a maaretz, ¿sí? Jamim dice no. Jamim discute con Rabbi Meir, dice no, una maaretz es una persona que no diezma. Pero según Rabbi Meir, aunque diezma, si no cuida su julín con tahara, ya es a maaretz, y es el caso que estamos hablando según la segunda explicación de Rabba. Y aclaro un poquito más, según ambas respuestas que acabamos de dar, la respuesta es, el común denominador es que en el segundo caso es un tema de Rabbanán y en el primer caso es un tema de la Torah. Por eso en el segundo caso permitimos no nada más los utensilios, sino también permitimos que haya una acción activa, que ellos ayuden, ¿sí? Solo que la primera explicación es que también el tema de maaser, de tebel, no es de la Torah. ¿Por qué? Porque róbame aretz measim, porque la mayoría sí hace maaser. Y la segunda explicación es que dicen que no es un tema de tebel, es un tema nada más de tuma. Sí, pero el común denominador de ambas respuestas es que es una prohibición. En el segundo caso de la Mishnah es una prohibición nada más de Rabbanán. Por eso, en ese segundo caso de la Mishnah se permitió no nada más prestar utensilios, sino también que Lea ayuda a Rachel activamente en esa preparación.
Ahorita viene la Gemara y pregunta sobre la segunda explicación. Veami de Katani Seifa Mishitatile Tamaim Loti Gaima Mijlal de Rey Shalav Betuma Betara Askinan. Ahorita viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Según la segunda explicación, ¿sí? Un segundito, sí. Según la segunda explicación, ¿qué dijimos nosotros? Dijimos de que, según la segunda explicación, no hay problema de maaser porque estamos hablando en una maaretz, en un ignorante de Rabbi Meir. El ignorante de Rabbi Meir es que ¿qué? Que saca maaser 100%, pero ¿qué le falta? Le falta un punto. ¿Qué le falta? Le falta nada más un tema de impureza, que no cuida la impureza. Dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque en ese mismo segundo caso, después de mencionar esto, está escrito en la Mishnah que si ya le echó Rachel agua a la harina, ¿sí? Ahí ya se volvió la harina apta para recibir tumá, recibir impureza, y por lo tanto, en este caso, que ya no se meta más le va a ayudar porque ya es una prohibición delicada. Mashma que antes de que se mencionó esto, todavía no estamos hablando en un caso que el alimento se volvió apto para recibir tumá. ¿Cómo tú me dices aquí que aquí hay un problema que la tumá es de Rabbanán? ¿Cómo que la tumá es de Rabbanán? Si nunca recibió agua. Solo cuando nunca fue apto para recibir tumá. ¿Cuándo empezó a ser apto para recibir tumá? Cuando está escrito en la Mishnah después que le echó agua a la harina. Mashma que antes de que se volvió harina, en el proceso anterior no era apto todavía para recibir tumá. Entonces, ¿cómo tú me dices que aquí estamos hablando? ¿Cómo tú, Rabba, me dices que aquí estamos hablando en un caso que seguro sacó maaser y el problema es tumá? ¿Qué tumá? Si no fue apto nunca para recibir tumá. No hay cero sospecha de tumá. Pregunta la Gemara. Dice la Gemara, no, Reisha beseifa betumá betahara, Reisha betumat julín, beseifa betumat jalá. Dice la Gemara, no. En el segundo caso de la Mishnah, ya sea en la primera parte de ese segundo caso y en la segunda parte de ese segundo caso, está hablando cuando ya la comida fue apta para recibir tumá. ¿Cómo fue apta? Ya le echaron agua, ya fue humedecida, ¿sí? Y por lo tanto ya es apta para recibir tumá. ¿Cuál es la diferencia entre la primera parte y la segunda parte? Que en la primera parte tú me dices que no puede ayudar, en la segunda parte que si ya le echó agua a la harina ya no se puede meter. Dice la Gemara, como explicamos en la Mishnah ya un poquito sobre ese tema, ¿por qué? Porque al principio es julín. Y si es julín, lo hiciste apto, está bien, y purificar julín es una prohibición nada más de Rabbanán. Por lo tanto, Jajamí permitieron de que sea parte todavía Lea con Rachel. Pero cuando ya le echaste agua a la harina, ya se vuelve ¿qué? Masa. Y cuando se vuelve masa hay una obligación de ¿qué? De sacar a Frashat Jalá. Y si no has sacado a Frashat Jalá, no nada más la Jalá es terumá, mientras que no has sacado todo es terumá. Y si todo es terumá, si tú impurificas terumá, la prohibición ya no es Julín. La prohibición no es de Rabbanán, sino es ¿qué? De la Torá, ya que es de la Torá. Por eso ahí Lea no puede ser partícipe en ayudarla con Rachel. Bien, la Gemara y pregunta, Orminhu, Tohaniu mafkidim etzel ochle shevi'it ve'etzel ochle perotehem betumah, avalo le ochle shevi'it velo le ochle perotehem betumah. La Gemara viene y pregunta de una baraita, de la siguiente baraita. La baraita dice lo siguiente, ¿qué pasa si hay una cosecha que se le sacó, se le diezmó, se le sacó terumá, maaser rishon, todo como se debe, ya no es tebel, está perfecta? Uno puede venir y molerla, ¿sí? Puede venir y molerla, porque está todo perfecto, y la puede venir y guardar, ¿sí? Reuben, por decir, tiene una cosecha, le sacó la terumá, el maaser rishon, todo como se debe, ya no es tebel, la muele, ¿sí? Y después quiere guardarla, y no tiene lugar en donde guardarlo, se tiene que ir a un lugar, quiere guardarla en manos de una persona que es sospechosa en Shevit. Vamos a decir Shimón, ¿sí? Sospechoso en que ¿qué? En que come las frutas después de Zman Biur, como mencionamos en la Mishnah. O quiere guardarla en manos de una persona, por decir que se llama Leví, que es sospechoso en que come sus frutas de manera impura, betumá. Entonces, en este caso nos dice la baraita, no hay ningún problema que Reubén deposite sus frutas, su harina, en manos ya sea de Shimón, que no se cuida de comer las frutas después de Zman Biur, si las sigue comiendo, de sus temas de Shevit, o de manos de Leví, que no se cuida en comer Julín Betara, sino cuide Betuma. Se puede depositar en manos de ellos y no sospechamos, escuchen bien, en Hosheshim, no sospechamos que este Shimón o Leví intercambien lo que recibieron de Reubén por algo prohibido. ¿Sí? O sea, uno podía decir que Shimón, si él no se cuida de Shevit, puede ser cuando él reciba algo de Reubén, harina de Reubén, le dé de vuelta harina, pero harina de Shevit, después que pasó es Zman Biur, que está prohibida. O el Leví, que no se cuida de qué, de Tum'a, puede ser que recibió de Reubén la harina, y puede ser que se la está devolviendo cuando ya
la tocó y la impurificó. Dice la Baraita, no sospechamos. Reubén, si tiene una harina que molió todo y está todo puro y está todo perfecto, se lo puede dar en manos de otra persona, aunque esa otra persona es sospechosa en temas de Shevit y en temas de ¿qué? Y en temas de Tumá. Pero, nos dice la Baraita, avaló leochle Shevit velo leochle perotehem betumá. Pero no podemos venir y moler trigo, ¿sí? Reubén no puede venir y molerle trigo a una persona que es sospechoso de Shevit o sospechoso de Tuma, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se le puede ayudar. Si tú vienes y Reubén muele trigo para convertirlo a harina de una persona que es sospechoso de Shevit o sospechoso de Tuma, estás haciendo algo activamente con tus manos para algo que él después haga Tasgueda con Shevit o con Tumá, eso está prohibido. Dice la Gemara, vemos que está escrito en la Baraita que Reubén no puede ayudar, por decir a Shimón, si es sospechoso en Shevit o en Tumá. Significa que si Shimón no cuida Tumá, aunque es nada más Julín, si estamos hablando de Julín, aparentemente, aunque es nada más Julín, no puede venir Reubén y ayudar a Shimón. Contradice lo que mencionó antes Raba. ¿Qué dijo antes Raba? Que Reubén sí puede, la primera mujer, Lea, puede ayudar a Rachel en temas de Tumá, porque Tumá de Julín es nada más de Rabanán. Entonces, como aquí está escrito en Meforash que Reubén no puede ayudarle a Shimón a molerle su trigo cuando él no cuida Tumá Betara, es nada más Julín, es una prohibición de Rabanán, debería estar permitido. Así pregunta la Gemara. En la Baraita está escrito que está prohibido. Amar a Valle. O sea, la pregunta es de la Baraita, de la segunda parte de la Baraita, que dice que Reubén no puede ayudarle a Shimón en dos casos, ya sea que Shimón es sospechoso en Shevit, que de ahí no hay pregunta porque es una prohibición de la Torah, o ya sea que Shimón es sospechoso en que no cuida sus julín con pureza. O sea, es una prohibición de Rabanán. ¿Por qué Reubén no puede venir a ayudar? Dice la Gemara, Amar Abaye, Hatan bekohen hashut lejol truma betumá askinan de abele tumá bedoraita. Dice Abaye, ahí en esta varita que acabamos de leer, está hablando en un caso que Shimón es un cohen, ¿sí? Y cuando decimos que él come las cosas de tumá, que come sus comidas en tumá, comes la terumá que él recibe, la terumá la come en tumá y de manera impura. Y la terumá que se come impura es una prohibición no de Rabanán, sino de Oraitá, de la Torah. Y por lo tanto, no puede venir Reubén y ayudar a moler trigo de Shimón, que es cohen, cuando come sus cosas y de manera impura, cuando puede ser que es terumá y está ayudando a impurificar algo de terumá, que es una prohibición de la Torah. Y por lo tanto ahí no puede ayudar. Pero en el caso anterior, que es nada más jolín, que es nada más de Rabanán, permitido. Pregúntale a Gemara, Yahi, Mafkidim, Urminu, Mafkidim terumá etzel Israel amaretz, velo etzel Cohen amaretz, mi pene shelibogas va. Dice la Gemara, si es así, entonces no entiendo la primera parte de la Baraita. Si tú me dices que esta Baraita que acabamos de leer está hablando en un caso de ¿qué? Que un Cohen. ¿Y qué es lo que él no se cuida betará? ¿Qué es lo que él impurifica? La terumá. Si es así, tengo un problema con la primera parte de la Baraita. Aquí dice la primera parte de la Baraita, que Reubén puede depositar en manos de Shimón, ¿sí? Puede depositar, un segundito. Sí, que puede depositar Reubén en manos de Shimón trigo para que se lo cuide. Dice la Gemara, si tú me dices de que estamos hablando en terumá, ¿sí? ¿Cómo puede ser de que Reubén le puede depositar en manos de Shimón terumá? ¿Sí? Está escrito en una segunda baraita de que ¿quién puede depositar? Reubén puede depositar terumá en manos de un Israel aunque sea ignorante. ¿Por qué? Porque el Israel ignorante puede ser que no hace maaser, puede ser que no se cuide en tumá, pero nunca va a tocar la terumá porque como él es Israel, él sabe que la terumá no tiene nada que ver con él. Pero un Reubén no puede depositar, esta segunda baraita, Reubén no puede depositar la terumá en manos de un cohen ignorante. Porque el cohen sí está acostumbrado a comer terumá. Entonces, cuando tú vengas, Reubén, y le deposites terumá a este cohen, ya que él se siente familiarizado con eso, va a venir y lo va a tocar y lo va a impurificar y va a seguir una prohibición de la Torah. O sea, ya que está acostumbrado con eso, está prohibido. Si se le llama, ¿cómo tú me dices entonces que la baraita está hablando en un caso de terumá? Si aparentemente, si es que la primera baraita está hablando en un caso de terumá, ¿cómo me dice el principio de la primera baraita de que puede venir Reubén y depositar terumá en manos de Shimón? Debería estar prohibido. Amar Bila, Aja de esquinan, Bejli Jerez Amukaf Tzamit Patil. Dice la Gemara, ¿sabes por qué la primera baraita, a pesar de que está hablando en terumá, permite de que Reubén le deposite, aunque sea terumá, ¿sí? Le deposita a Shimón, aunque sea Maaretz y no se cuide de tumá betará, porque se le está depositando ese trigo de terumá, ¿cómo se lo está depositando? En un recipiente de barro cuya tapa está sellada herméticamente.
Se no puede impurificarlo, por lo tanto está permitido. La segunda baraita que dice que no se puede depositar terumá en manos de una persona que no se cuida es cuando se lo deposita, cuando está abierto, no está cerrado. Y por lo tanto ahí sospechamos que lo impurifique, por lo tanto no se puede depositar. Pero en la primera baraita está hablando en un caso cuando se lo dio en un recipiente sellado y por lo tanto va a estar permitido. Pregunta la Gemara, dice la Gemara, ¿sabes qué? También si la persona que está guardando este depósito, ¿sí?, no lo puede tocar en esta primera baraita porque está en un recipiente de barro sellado y no puede tocar el trigo, no lo puede purificar, pero si la esposa, ya que es ignorante y la esposa es nida, puede ser que la esposa esté nida, y la halajá es que una mujer que está nida no nada más impurifica cuando toca el alimento, sino también si mueve el alimento, se llama tumateset. Dice la Gemara, en este caso, aunque no hay lo que sospechar cuando está cerrado herméticamente de que el hombre ignorante venga y lo impurifique. ¿Por qué? Porque está todo cerrado herméticamente y no está tocando directamente, pero porque no sospechamos que la esposa puede ser que esté nida y puede ser que movió el utensilio de un lado al otro. El hecho que lo mueve se llama tumate set, aunque no toca directamente la harina, el hecho que lo mueve ya impurifica. El amarra birmía, entonces ¿por qué no lo permites depositar? En la primera baraita, el amarra birmía lo kashakan, beperoche uxeru, kan beperoche lo uxeru. Por eso la Gemara viene y responde y dice, tenemos que decir otra respuesta. ¿Por qué no hay pregunta? Porque en la segunda baraita todo lo que prohíbe que deposites y todo eso es ¿por qué? Porque las frutas que estás depositando, ¿sí?, son terumá y ya fueron aptas para recibir tumá, ya se humedecieron. Y por lo tanto no puede depositar en manos de una persona porque pues lo va a impurificar. Pero en la primera baraita, ¿sabes por qué te permite que lo deposites en manos de otra persona? Aunque puede ser que lo impurifique, porque no existe impurificarlo. ¿Por qué no existe impurificarlo? Porque la primera baraita está hablando en un caso que nunca fueron aptas para recibir tumá. ¿Cómo es el caso que no fueron aptas para recibir tumá? Que nunca se humedecieron. Muy bien. Así nos responde la Gemara. Explico otra vez la respuesta de la Gemara. La primera baraita está hablando en un caso que no se humedecieron aún las frutas, no recibieron agua todavía, por lo tanto no son aptas para recibir tumá, entonces es imposible que se impurifiquen, por lo tanto se pueden depositar en manos de otra persona sin problema. Y la segunda baraita que dice que no se puede depositar terumá en manos de otra persona es ¿por qué? Porque estamos hablando en un caso que ya son aptas para recibir tumá porque ya fueron humedecidas. Pregunta la Gemara de una Mishnah Masejet de Mai. Urminhu, hamoli chitin letochen kuti o letochen amaretz, harelu bejezcatan le maaser vela sheviit, avaló le tum'a. La Gemara pregunta de una Mishnah en Masejet Temai, capítulo 3, Mishnah Daled, ¿sí? Mishnah 4. La Mishnah dice lo siguiente: ¿qué pasa si una persona viene y le lleva trigo, granos de trigo, para que lo muelan, ¿sí? No, todavía no se convirtió en harina, granos de trigo, se lo lleva a un moledor kutí? Kutí son personas de mahloket si fueron bien convertidas o no. O se lo lleva una persona que muele, que es amaretz, ignorante, judío pero ignorante. Dice, ahorita le llevó estos trigos a esta persona que se los muela, ¿sí? Y ya le había sacado maaser. Él ya había diezmado este trigo. Y se lo llevó, por decir, a un judío ignorante. O a un kutí. Enfoquémonos en el judío ignorante. Que el judío ignorante es sospechoso en temas de shevit y en temas de diezmo. Puede ser que no sacó diezmo, puede ser que no diezmó. Dice la Gemara, ya que aquí esta persona, el dueño de los trigos, Reubén, ya le sacó diezmo, aunque se lo está dando a Shimón, que ese Shimón es un ignorante o es un kutí y es sospechoso en temas de shevit y en temas de diezmo, no sospechamos que el trigo que recibió de Reubén lo cambió por otro y le está regresando a lo que no está diezmado. Sino decimos que ¿qué? Que se mantienen, asumimos que se mantienen, no sospechamos que fueron cambiados y decimos que se mantiene, que ya fueron diezmados, no es necesario diezmarlo otra vez y está todo permitido. Pero no asumimos lo mismo en temas de tumá. O sea, que en temas de tumá sí asumimos de que cuando Reubén se lo entregó a Shimón, que es un ignorante, lo impurificó. ¿Sí? Vemos meforash aquí que un ignorante, ¿sí? Sí sospechamos que cuando hay frutas en manos de él, ¿sí? Impurifique las frutas que está recibiendo que fueron depositadas en sus manos. O sea, porque antes en la baraita mencionamos de que en la primera baraita anterior mencionamos de que está permitido de que una persona venga y deposite sus frutos en manos de un ignorante y no sospechamos que fue impurificado. Aquí vemos que sí sospechamos. Dice la Gemara, no entiendo tu pregunta. Amay rumia, la uquina de peroche lo uxeru, ya respondimos. De que la baraita que permitió depositar frutas en manos de una persona ignorante y no sospechamos del tema de impureza, es cuando las frutas nunca fueron aptas para recibir tumá, nunca fueron humedecidas. Por lo tanto, no existe que sean impuras. Y esta Mishnah está hablando en un caso que ya fueron humedecidas, ya fueron aptas y por lo tanto no puede venir. Cuando tú vienes y le depositas unas frutas a Shimón y es ignorante, puede ser que no sospechamos en tema de diezmo, tampoco en tema de shevit, pero nos dice la Mishnah, sí sospechamos en temas de
tum'á en temas de impureza. Pero antes dijimos que no sospechamos. No, antes en la baraita primera no sospechamos. ¿Por qué? Porque no son aptas para recibir tum'á. Entonces no existe la impureza. Udekarila, Maikarila. Dice la Benzu, ¿cuál fue tu pregunta en principio de esta Mishnah Masejet de Mai? No, acabamos de explicar antes de que hiciste esta pregunta, de que si fueron aptas, ¿sí? De que la primera baraita que permite depositar, está hablando en un caso que no fueron aptas para recibir tumá, que no fueron humedecidas. ¿Cuál fue tu pregunta? De ahí es obvia la respuesta. Dice la Gemara, en verdad yo traje esta Mishnah Masejet de Mai para hacer otra pregunta. Mishum de Kabay le mirme a Harite Ale. Yo quería hacer otra pregunta de ahí. ¿Qué pregunta? Escuchen bien. Harelu behezkatam le maaser velashevit, velajalufe lo haishinan. Urminhu, anoten lehamoto measer echeunoten la vecheunoten lemena. Mi peneshe hashuda, mahalefet hamitkalkel. La Gemara dice, la razón que yo te traje en la Mishnah Masejet de Mai, capítulo 3, Mishnah Dalet, Mishnah 4, es para hacerte la siguiente pregunta. En esa Mishnah mencionamos de que puede venir Rubén con sus trigos, su grano de trigos, y depositarlas en manos de quién, de un ignorante amaretz o de un kutí, y no sospechamos, si por tema de tumá ya dijimos no hay pregunta, eso ya está claro, pero no sospechamos que intercambió esos granos de trigos, aunque este ignorante es sospechoso para temas de diezmo, de maaser y de shevit, no sospechamos que lo cambió por algo que no está diezmado. Aunque Rubén tenía unos trigos, repito, aunque Rubén tenía unos trigos ya diezmados, ¿sí? Ya estaban diezmados, y se los deposita ahorita en Shimón para que se los muela, nos dice la Mishnah, no sospechamos que fueron intercambiados estos granos de trigos por unas frutas, por unos granos de trigos no diezmados o por unos granos de trigos prohibidos por Shevit. No sospechamos. Y sobre esto, así está escrito en la Mishnah, en Masejet de Mai, capítulo 3, Mishnah 4. Y sobre esto quería hacerte una pregunta que no me cuadra esto. ¿Por qué? Porque en ese mismo capítulo, Mishnah 6, está escrito en la Mishnah lo siguiente. ¿Qué pasa si una persona que no es ignorante, un jajam, un jaber es una persona que sabe las halajot, ¿sí? Le entrega a su suegra, que está casada con un hombre ignorante, ¿sí? Una masa para que le hornee la masa, para que se lo convierta en pan? Dice la Mishnah, el yerno, que es jaber, que es jajam, y seguro hizo todo bien, tiene que hacer dos cosas. Tiene que encargarse de sacarle maaser a la masa que le está dando, porque puede ser que la mujer, ahorita explico por qué, tiene que sacarle maaser a la masa que le está dando, el yerno a la suegra, tiene que sacarle la masa, y tiene que sacarle maaser una vez recibe la masa de vuelta. ¿Por qué? Dice la Mishnah, porque sospechamos que puede ser que la suegra, cuando agarre, la suegra que es esposa de un ignorante, puede ser que cuando agarre esa masa y la hornee, puede ser que no quede bien, y como quiere hacer algo bien por su yerno, va a cambiar esa masa por otra masa para hacerle un buen pan. Entonces, por lo tanto, y ella se va a comer el que salió mal, la masa de su yerno. Por eso es importante que el yerno, cuando le entrega la masa, le saque maaser, le dé algo ya solucionado, algo ya arreglado, por si acaso ya se queda con eso. Y cuando regresa y recibe un pan, también vuelve a sacar maaser porque puede ser que fue intercambiado. Dice la Gemara, vemos Meforash en esta Mishnah 6, ¿sí? que sí sospechamos que cuando tú le entregas algo a alguien, ese alguien te lo intercambie por otra cosa. O sea, como tú antes me dijiste que no. Dice la Gemara Hatam que de Katanitama, Amar Viuda Rotzahi Betakanat Bita Ubosha Mehatana. Dice la Gemara, ahí es un caso diferente. Porque en verdad, dice la Gemara, normalmente no sospechamos que las personas cambien. Si yo te deposito algo a ti, tú no tienes por qué cambiarlo. Aquí en este caso específico, en la Mishnah 6, sí sospechamos que la suegra lo cambie. ¿Por qué? Porque la suegra al fin y al cabo quiere el bien de su yerno. Entonces, si se le quemó la masa que su yerno le dio, si se le quemó a la suegra la masa que su yerno le dio, quiere intercambiarlo para que tenga algo bien. Pero en este caso, que hay una razón específica por qué intercambiar, ahí sí sospechamos. Pero normalmente que no es suegra con yerno, que no quiere el bien de que no tiene vergüenza de su hija y no quiere el bien de su yerno, sí que no, o sea, en este caso que es el yerno, que quiere el bien de su hija y tiene vergüenza, tiene pena de su yerno, ahí sí tenemos una razón por qué decir que la persona que recibió la masa, que recibió la fruta, que recibió el alimento, va a intercambiar. Pero en un caso regular que no hay una razón por qué decir que intercambió, no sospechamos que intercambió. Por lo tanto, en la Mishnah Dalet no sospechamos, pero en la Mishnah 6, en la Mishnah 4 no sospechamos, en la Mishnah 6 sí sospechamos que fue intercambiada, porque hay una razón especial, como explicamos. Sigue preguntando la Gemara, Ulealma lo Heshinan Beatnan Hanoten Lepundekeit Measer Echeunoten la Becheunoten lemena mi peneshe mahalefet. La Gemara pregunta, aún así no me cuadra. Pregunta de otra Mishnah, de la Mishnah en Masejet de Mai, capítulo 3, Mishnah 5. Hasta ahorita mencionamos la 4 y la 6. Ahorita la Gemara pregunta de la 5. Mishnah 5 dice que ¿qué pasa? Un talmid, un alumno que está estudiando Torah y está durmiendo en casa de un ignorante, ¿sí? Tiempo de antes, donde dormían, no había dormitorio en la yeshiva, dormían en casas de personas, está durmiendo en casa de un ignorante y la esposa por ende también es ignorante, ¿sí? Y prepara su masa,
este alumno que está durmiendo, ¿sí? Y se la entrega a la posadera, ¿sí? A la mujer, para que se le hornee. Dice la Mishnah, importantísimo, que antes de entregarle este talmid, este alumno, a la posadera, la masa, que le saque maaser. Y una vez recibe de vuelta el pan, que le vuelva a sacar maaser también. Vemos, aparentemente, que también en un caso que no es suegra con yerno, también sospechamos que la persona que está recibiendo la masa, la posadera en este caso, intercambia las masas. Y por lo tanto, por eso la Mishnah nos dice que es importante que el alumno le saque masa a la masa, porque puede ser que ella el intercambie se quede con esa masa, entonces para no causarle que ella haga un pecado. Y también cuando recibe el pan de vuelta, sospechamos que es otro pan y por lo tanto tiene que volver a sacar masa. Y dice la Gemara, vemos que sí sospechamos que intercambia, aunque no es suegra con yerno, que hay una razón especial, aunque no hay una razón especial porque es el que intercambia, aún así sospechamos que intercambió. Se vuelve la pregunta, dice la Gemara, Hatam, Moriabe Ambra, Barbe Rab Lejul Hamimá, Beana Ejul Kerirá. Dice la Gemara, no, también hay una razón por qué decir, también en la Mishnah Hey, en este caso del alumno con la posadera, hay una razón especial por qué decir que ¿qué? ¿Por qué sospechar que lo intercambió? Porque la posadera, la dueña de la casa, la dueña de la posada, sabe que este alumno que está haciendo, estudiando Torah. ¿Y qué quiere esta posadera? De que él pueda comer bien para que tenga fuerzas para estudiar Torah. O sea, ahí ella va a decir, ¿sabes qué? Si se me quemó el pan, no le voy a dar lo quemado. Aunque no es mi responsabilidad, no, y no soy su suegra ni su mamá, no quiero darle lo quemado, quiero darle algo bueno. ¿Para qué? Para que él coma algo caliente, algo bueno, para que tenga fuerza para estudiar Torah. O sea, ahí, si se le quemó, sospechamos que si hay una razón por qué sospechar, que intercambió y por lo tanto tiene que sacar más de lo que le da y de lo que recibe. Pero en un caso regular, que no hay una razón especial, volvemos a lo que dijimos antes, que ¿qué? No sospechamos que hubo un intercambio. Sin embargo, la Gemara vuelve y pregunta a otro lugar. והקתי לעלמא לא חשינא ועתן אשת חבר טוחנת עם אשת הארץ בזמן שהיא טמאה, אבל לא בזמן שהיא טהורה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף בזמן שהיא טמאה לא תטחון, מפני שחברתה נותנת לה ואוכלת. השתא מיגנב גנבה, חלופה לא מחלפה. Bien, la Gemara pregunta la siguiente baraita. Escuchen bien este caso. ¿Qué pasa, Lea, que está casado con un jaber, con una persona también jajam que sabe la salahot como se debe? Y quiere moler unos granos de trigo junto con Rachel, que está casada con un hombre ignorante y por ende ella también es ignorante, ¿sí? Quiere ayudarla a moler los granos de trigo. Dice la Mishnah, escuchen bien, cuando, otra vez, hay dos señoras, Lea no es ignorante, Lea sabe bien, está casada con un jajam, con un jaber, y Rachel está casado con un ignorante, con una maretz. Nos dice la baraita lo siguiente. Quiere venir Lea y moler los granos de trigo junto con Rachel. Dice la baraita, depende. Si Lea, ¿sí?, está impura, de tal manera que ella se cuida, ya que está impura, está acostumbrada en su casa que está casado con un jaber, de no tocar las frutas, no tocar los granos, no tocar nada. ¿Por qué? Porque un jaber cuida sus julín betará, cuida toda impureza. Entonces, si ella está impura, está acostumbrada en esos días de ¿qué? De separarse de los granos, separarse del trigo y no va a comer directamente. Entonces, en este caso, no hay ningún problema que Lea ayude a Rachel. ¿Cuál es todo el problema que Lea ayuda a Rachel? Si está moliendo Lea granos de trigos de Rachel, puede ser que venga y coma sin querer de esos trigos, mientras que no le sacó, ya que es de Rachel, no le sacó ¿qué? Maaser, no le sacó diezmo. Se dice la Gemara, dice la baraita, la primera opinión opina, si Lea se encuentra en unos días de tumá, que de por sí en su casa no está acostumbrada a agarrar comida porque va a purificar, y en su casa se cuidan de todo mantenerlo puro, se puede venir y moler los granos de trigo junto con ¿quién? Junto con Rachel. ¿Cuál es tu sospecha? ¿Que ella venga y agarre y coma? No hay sospecha. Y no está diezmado, ya que es de Rachel y es de esposa de un ignorante y no está diezmado. Aquí no tenemos esa sospecha. ¿Por qué? Porque ella misma está en días de tumá y ella se cuida en esos días de tumá de no agarrar comida. Pero si está pura, de tal manera que en su casa, ya que está pura, ya viene, agarra y come, no tiene esa separación de la comida. Entonces, en este caso va a estar prohibido que le ayude a Rachel, porque cuando ayuda a Rachel, puede ser que venga, pique y coma y va a comer granos que no fueron diezmados. Así opina la primera opinión. Sin embargo, Rabbi Shimon ben Elazar discute y dice, inclusive cuando ella está impura, no puede ayudar Lea a Rachel a moler los granos de trigos. ¿Por qué? Porque el problema no es tanto, nos dice Rabbi Shimon ben Elazar, de que Lea venga y agarre sola. No, ese no es tanto el problema. El problema es que puede ser que Rachel venga y le diga, toma, agarra este grano y se lo ponga en su boca, ¿sí? O sea, por eso también cuando ella no está acostumbrada a agarrar, porque está impura, aún así va a estar prohibido, porque puede ser que la que incentive a comer y la que cause el tropiezo sea la misma Rachel y por lo tanto está prohibido.
Dice la Gemara, no entiendo. En este caso, ¿sí? Si la esposa de Rachel, ¿sí? Va a venir y darle, si sospechamos de que la esposa de Rachel, según la segunda opinión, si sospechamos, no la esposa de Rachel, si sospechamos que Rachel, la esposa del ignorante, venga y le entrega un grano de trigo, ¿a quién? A Lea. ¿Qué está haciendo si hace eso? Está robando, porque ¿a quién pertenece el trigo? Al esposo, ¿sí? Y sospechamos que ¿qué? Que no Lea venga y agarre sin querer, sino que Rachel agarre de ahí y le dé a Lea. O sea, sospechamos que Rachel, la esposa del ignorante, robe, porque pertenece a su esposo, y le dé a ¿quién? A Lea. Colchiquén entonces de que vamos a sospechar de que esta esposa del ignorante, que está Rachel, intercambie. ¿Sí? Si sospechamos de que ella, si vemos de que ella, si sospechamos y vemos de que ella puede robar, colchiquén, de que sospechamos de que ella puede intercambiar. Se viene en la Gemara y pregunta, ¿cómo tú me dijiste antes que en casos regulares que no hay una razón especial por qué decir que sospechamos que intercambie? No sospechamos que intercambió. ¿Por qué no sospecha que intercambió? Si sospechamos de que la esposa del ignorante puede robar, colchiquén, que sospechamos de que puede intercambiar. Así como tú me dijiste antes que no sospechamos que intercambió. Responde la Gemara, Amar Rabbi Yosef, Hatamnami Moria de Ambra, Tora Midisheka Agil. Dice la Gemara, no hay una razón especial. Normalmente la esposa ignorante no no sospechamos que va a robar por robar, ¿sí? Y por lo tanto no tenemos por qué decir que colchiquén, que sospechamos de que va a intercambiar. No hay duda que no. En ese caso, la razón de que sospechamos de que la mujer del ignorante, Rachel, venga y agarre un trigo de su esposo y lo robe y se lo entrega ¿a quién? A Lea, es porque ella, no es porque va a robar, sino porque en este caso ella dice que es como si fuese que el buey está comiendo de lo que trilla. Si están trabajando, ella dice, está permitido, no es que está robando. Si ella piensa, aunque no es correcto lo que está haciendo, pero ella piensa que está permitido. Ya que estoy trabajando, puedo venir a agarrar un grano y entregárselo a Lea. Por eso es que sospechamos en ese caso. Pero en un caso regular no sospechamos de que la esposa de un ignorante, que Rachel venga y robe. De la misma manera que tampoco sospechamos que la esposa de un ignorante venga e intercambie un trigo o unas frutas que fueron depositadas en sus manos. No sospechamos que venga y lo intercambie, como dijimos antes. Entonces, por ahora todo queda respondido y todo queda claro. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.